Listo. Entonces, vamos a empezar hoy la clase y vamos a empezar con clase 10. Para clase 10 voy a ocupar algunas librerías que voy a especificar aquí. Entonces, hoy la idea vamos a hacer un pronóstico. Entonces, vamos a estimar una arima o un arma, como quieran llamarle, depende de cómo lo queramos ver. Y vamos a hacer un pronóstico con esa herramienta, con ese arma que vayamos a estimar. Entonces voy a cargar las librerías que voy a ocupar ggplot para hacer un gráfico, dplyr para algunas librerías, para algunas funciones de manejo de las series, readxl para leer la base de datos, stats, para que incluya incluso la función de ts para series de tiempo. Entonces, como siempre, establezco mi dirección de trabajo y la verifico. Y voy a leer los datos. En este caso voy a leer esta base de datos que se llama base de datos Arima XLX. Entonces los vemos muy rápido los datos. Entonces los datos simplemente son series. Y incluyo unas dummies que conversamos la clase pasada. Entonces son dummies muy particulares que habíamos analizado que incluían algunos factores de estacionalidad. Por ejemplo, es el caso de la dummy de febrero, enero, febrero, julio, son dummies de estacionalidad. La dummy de septiembre de 2017 es una dummy puntual, entonces digamos que esas dummies las conversamos también en la clase. Entonces, una vez importados los datos, voy a convertir a series de tiempo la serie de datos. Entonces tengo, perdón, me equivoqué. Entonces, voy a convertir a series de tiempo los pasajeros en vuelos nacionales, el logaritmo de los pasajeros en vuelos nacionales. La diferencia del logaritmo de los pasajeros en vuelos nacionales, la dummy de enero, la dummy de febrero, dummy de julio, la dummy de los diciembre y la dummy de mayo de 2009, de junio de 2009. ¿Sí? Entonces tengo todo mi set de dummies, que son variables exógenas en este sentido para mi modelo. Ahora vamos a estimar un arma. Mi arma es con 4 rezagos en el componente autorregresivo, con 6 rezagos en el componente de medias móviles y con todas estas exógenas. ¿Sí? Entonces, las exógenas son este conjunto de variables dummy. Noten que ustedes podrían incluir incluso cualquier otra variable exógena, si quisieran hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si quisieran modelar una arima con, por ejemplo, otra serie que les gustaría incluir aquí, tal vez un índice cambiario, podrían incluirlo. Como están modelando, la estaremos incorporando como una serie exógena, entonces no estaría modelada dentro del arma, pero estaría como una variable exógena. Lo más común siempre es incluir dummies, ¿no? Para controlar algunos quiebres o rompimientos de la serie. Entonces vamos a estimar un modelo arma. Este es el resultado de mi modelo arma que ya habíamos conversado incluso en la clase pasada. Es un arma muy sencillo. Le hice, si se acuerdan, en la clase pasada lo que hice fue le apliqué mi algoritmo que calcula todos los posibles arma entre 6 rezagos, considerando como máximos de tanto del componente AR como del componente de medias móviles, y el que mejor se ajustó fue el 4-6, ¿no? Entonces, de esa manera lo seleccioné. Estoy omitiendo en este momento esa parte. Ahora, para hacer el pronóstico, necesito también incorporar una serie de variables exógenas. ¿Por qué? Bien, pues voy a incorporarlas aquí y voy conversando por qué las necesito. Las necesito básicamente porque mi serie de datos original que está aquí, si se dan cuenta, son series que tienen información hasta el último periodo disponible de la serie que estoy modelando. En este caso estoy modelando pasajeros nacional y mi serie de dummies tiene información solamente hasta junio de 2019, ¿no? Mi información está hasta este periodo. Las dummies o mis variables exógenas también tienen información únicamente de ese periodo. Pero si yo quiero hacer un pronóstico a partir de junio de 2019 hacia, digamos, un año hacia adelante, entonces, cuando hago el pronóstico, uno de los requerimientos que debería solicitarme el software es que le debería incorporar las variables exógenas adicionales que necesita para hacer el pronóstico. ¿Sí?
Entonces, de esa manera, sabiendo que necesito completar información, lo voy a hacer a través de esta serie adicional que se llama Predict Datos. Entonces, cuando hago Predict Datos, básicamente lo que tengo son las dummies adicionales, al menos hasta, lo tengo aquí al menos hasta para 2 años hacia adelante, ¿sí? Entonces, tengo las dummies como se deberían completadas hasta junio de 2021. Noten que como la dummy de septiembre de 2017 solo toma un valor puntual en ese mes de 1, para todos los demás es 0, entonces básicamente esta es una columna de 0, otra columna de 0. Las dummies estacionales sí tendrían que seguir la misma lógica que venía yo presentando en las demás, que era que tomaba el valor de 1 para los eneros, entonces tuvo el valor de 1 para los eneros, la dummy de febrero para los febreros, y la dummy de julio para los julios, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es como le estoy dando, pues estoy trayendo al software el set de datos adicionales que necesito para el pronóstico, porque las variables exógenas no se pronostican dentro del ARIMA o dentro del ARMA. Entonces, necesito incorporar las series exógenas adicionales. Entonces, cuando ustedes hagan un ARMA que incluya, por ejemplo, una serie exógena como un índice cambiario, vamos a pensarlo así, cuando hagan pronóstico van a tener que ofrecer una serie de valores futuros para esa serie exógena adicional. Entonces, eso es uno de los problemas que pueden surgir cuando uno hace estimaciones ARIMA. Si uno incluye variables exógenas que no necesariamente se pueden construir de forma sencilla, como en este caso yo sí puedo hacerlo con estas dummies estacionales, va a generar un problema porque a su vez tengo que generar una manera de pronosticar la variable exógena adicional que está incorporada. Entonces eso considérenlo cuando hagan un pronóstico. En este caso mis dummies son muy sencillas, mis variables exógenas son unas dummies muy sencillas, entonces es muy sencillo reconstruir hacia el futuro cómo se vería. Entonces calculo mi base de componentes predictivos. Igual, cada uno de esos los convierto en series de tiempo, cada una de las que voy a necesitar. Entonces vamos a predecir ahora, vamos a predecir un año o 2 años hacia adelante. En este caso voy a predecir 2. Entonces, ¿cómo hago la predicción? La predicción la hago de una manera muy sencilla, la hago con la función que se llama predict. Entonces, vamos a ver qué requiere predict para funcionar. Entonces, como siempre, si tengo dudas sobre un comando, le doy signo de interrogación, pongo el nombre de la función o comando de R y predict, y bueno, me dice aquí qué hace predict. Me dice predict es una función que viene de la biblioteca stat, y lo que hace es predicciones a un modelo de predicciones. Necesita básicamente un objeto y no me da más información, ¿no? Por desgracia en este caso. Cuando no les da más información, lo único que les queda es simplemente irse a los ejemplos y ver si los ejemplos son una buena idea. En este caso no, la verdad es que los ejemplos son muy malos. Vamos entonces a utilizar esta estructura de función o de parámetros que yo voy a incluir, ¿no? Entonces, la función predict va a necesitar el objeto, en este caso es un arma, va a necesitar parámetros de cuántos periodos hacia adelante queremos estimar. En este caso yo quiero estimar 24 periodos. Aquí podría haber puesto 1, 2, 3, los que fueran, ¿no? 24 son los que quiero estimar. Los regresores exógenos, entonces aquí por eso los nuevos regresores exógenos van a ser todos mis dummies que construí adicionales, las estoy incorporando aquí y voy a predecir. Cuando predigo, entonces el resultado es el valor predicho, ¿no? Hasta 24 meses adelante, ¿no? Entonces, en este caso mi serie, mi último dato disponible era junio de 2019, entonces el primer dato pronosticado debe haber sido julio de 2019, entonces aquí está en 2019 el primer dato es en julio, luego está agosto, septiembre, octubre, y así me voy hasta noviembre, diciembre y otra vez enero. Y el último dato, como son 24 meses, debe ser junio de 2021. Entonces, de 2021, el último dato predicho es junio. ¿Sí? Predict. Muy sencillo. ¿Dudas hasta aquí? Vale. Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es
guardar mi predicción en un nuevo objeto que se va a llamar DLPax nacional, y con una -f para indicar que es un forecast, que es una predicción. Entonces voy a replicar básicamente lo que escribí arriba, pero ahora lo voy a guardar en un objeto. Lo guardo en un objeto y le voy a preguntar al software por qué elementos tiene este nuevo objeto. ¿Cómo sé qué elementos tiene? Le pregunto con la función name. Y la función name me dice que básicamente tiene dos cosas, ¿no? Tiene el valor predicho con pred y tiene el error estándar. Entonces, cuando ustedes hacen una predicción, deberían de considerar dos cosas. La predicción puntual que les genere el software y el error estándar. El error estándar les va a servir para construir el intervalo de confianza en donde se va a observar la serie, ¿sí? Entonces, normalmente una forma elegante de representar sus forecasts es incorporando el valor predicho puntual y el intervalo alrededor de donde puede oscilar su predicción. Digamos que es la práctica convencional. Bien, lo que voy a hacer ahora es leer esta serie de datos que se llama pronósticos ARIMA XLSX, y lo voy a guardar en este que se llama el pronóstico ARIMA. Y vamos entonces ahora a guardarle dos cosas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, en mi archivo original, de donde yo traía mi serie de datos, voy a cargar la serie y voy a guardar que se va a llamar una cosa que se va a llamar pronóstico ARIMA, ¿sí? Entonces la voy a guardar, aquí así, la voy a importar. Bueno. Y luego a esta le voy a asignar a una variable que va a llamar pasajeros nacional, F. Voy a tomar de la serie, del objeto que acabo de importar, voy a tomar la que se llama pasajeros nacional. Entonces, antes de hacerlo, quiero que veamos qué tiene esta cosa que se llama pronóstico ARIMA. Entonces, vamos a ver, pronóstico ARIMA hasta aquí. Pronóstico ARIMA, si se dan cuenta, es únicamente la serie de pasajeros nacional. Digamos que lo único que hice fue separar de mi conjunto de datos únicamente la serie de pasajeros nacionales, la separé aparte, la estoy importando al software. Lo que voy a hacer ahora, le voy a agregar una columna adicional que va a ser los pasajeros, pero pronosticados. Entonces noten esto, cuando uno importa esta serie, llega hasta junio de 2019, pero yo dejé el periodo de fecha hasta junio de 2021. Entonces todos estos elementos que están aquí son nulos o NA. Entonces lo que voy a hacer ahora es pegarle aquí al lado la serie, pero completa, ¿no? Ya con la parte pronosticada. Entonces va a ser la parte pronosticada más la parte histórica. Eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces, voy a agregar una nueva columna con esta cosa que está aquí. Entonces, si abro otra vez mi objeto, tengo ahora la serie, pero tengo duplicada básicamente la información. Tengo la serie original y la serie pronosticada, pero la serie pronosticada en el periodo que utilicé para estimar es la misma serie, en estricto sentido. También tiene nulos hacia adelante. Lo que voy a hacer ahora es reconstruir estos valores que están aquí. Los voy a reconstruir con mi pronóstico. Ahora, antes de seguir, noten algo. Lo que pronostiqué o lo que estimé como ARIMA fue la diferencia, ¿sí? Fue la serie en diferencias. Pero lo que quiero yo de regreso para ilustrar mi pronóstico no es la serie en diferencias. Per se la serie en diferencias no es algo que me interese por sí mismo. Lo que yo quiero hacer es poder reconstruir la serie en niveles. Incluso no en logaritmos, sino en niveles, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso, no? ¿Cómo reconstruyo la serie original? Bien, voy a utilizar el hecho de que yo asumí que la diferencia logarítmica de la serie se puede aproximar mucho a una tasa de crecimiento. Entonces, esto quiere decir que cada uno de los valores predichos, cada uno de estos valores que me salió aquí, lo puedo interpretar como una tasa de crecimiento. Entonces, por ejemplo, esto es la tasa de crecimiento de los pasajeros en vuelos nacionales que ocurrió entre junio de 2019 y julio de 2019. Entonces, ¿cómo reconstruyo el valor para julio de 2019 que no tengo? Bueno, aplico simplemente esta tasa de crecimiento a la serie original y obtengo el valor respectivo.
Y así me voy con los demás valores. ¿Cómo hago eso? Lo voy a hacer con este for que está aquí. Es un for que va desde 1 hasta 24. Lo que va a hacer es, va a tomar los pasajeros pronosticados en la posición 234 más i. Bueno, déjenme ver ese que se llama pronóstico ARIMA. Pronóstico ARIMA. Me voy a ir a ver hasta la posición 234. La posición 234 es este valor. Entonces va a tomar este valor, el 234, más i. Bueno, ¿qué i? Bueno, va a empezar en 1. Bueno, entonces va a empezar con el 230 más 1, entonces va a empezar en el 235. Entonces va a irse aquí y se va a posicionar en el 235, aquí. En el 235 le va a asignar la siguiente operación. Va a tomar el valor 234 más 1 menos 1, es decir, el 234, y lo va a multiplicar por 1 más el valor de esa variable, pero del pronóstico, del predict. ¿Se acuerdan de este objeto que yo tenía aquí? Que era donde había guardado todos los valores predichos de la serie. Pues va a ir tomando cada uno de los valores y los va a ir aplicando. Aquí lo que tengo es la aplicación de una tasa de crecimiento. 1 más la tasa que multiplica al valor. Entonces voy a ir rellenando. Entonces voy a ir rellenando cada uno de estos valores que está aquí, con este algoritmo. Entonces voy a ejecutar esta línea. Una vez que lo ejecuto, me asomo aquí a mi valor y ya está completo. Entonces yo tengo mi serie completa. Entonces empecé, aquí este era el valor original, pero para julio de 2019, según esto, el pronóstico era que creciera casi 14%. Entonces, el salto que hay de aquí a acá es 14%. Luego, para el siguiente cayó 2%. Entonces, el salto de este mes a este mes fue una caída de 2%. Luego el siguiente fue una caída de 16%. Entonces, de este mes a este mes es una caída de 16%. Entonces, se dan cuenta, de esa manera reconstruyo toda la serie. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Profesor, por ejemplo, al momento de que asigna los valores del pronóstico a la serie de guión bajo F, esta que está aquí, ahí dice que se creó un objeto que se llama pred, porque yo no lo había visto en el código. Sí, se creó un objeto que está aquí. ¿Dónde está? En el for i, abajo, ahí Ajá. ese es el que no había visto, que no está arriba, sí. Ya. Es que mira, cuando guardé el predict, lo guardé en este objeto, ¿no? Ajá. Pues mira, este objeto, y le pregunté por qué, quién lo componía con nombres. Y me dice que lo compone una parte que se llama pred. Ok. Entonces, si tú vas aquí, tecleas este y le das, como siempre, signo de pesos, y ya te abre por default el menú de todos los que pueden ser, ¿no? Y el que puede ser pred o ese error estándar, ¿no? Estándar error. Le doy pred y me da los valores, Ok. ¿vale? Gracias. Sí, gracias. Buenísimo. Bien, entonces ya lo rellené, ¿no? Ya rellené mi serie. Ahora lo único que sigue es simplemente graficar. Pues voy a graficar con un ggplot. Pues voy a tomar el data frame que se llama pronóstico ARIMA y voy a graficar dos series. La primera, lo primero es que le voy a poner como con aesthetics, voy a definir únicamente el rango donde van a ir las series, que es el periodo, ¿no? Entonces el eje X. Luego le voy a agregar una línea donde el eje Y va a ser el valor pronosticado y va a estar en un color que por default, cuando le pongo cualquier palabra aquí, le asigna un color por default, el ggplot. Entonces, yo simplemente le puse el mismo nombre de cómo se llama la serie. Luego le voy a agregar otra línea con los pasajeros sin pronóstico y le pongo otro color. La escala de color es la paleta 2. Aquí pudimos haber elegido, ustedes que aquí pueden modificarle cualquier paleta creo que va desde 1 hasta 9, si no mal recuerdo, y los colores van a ir cambiando. Ahorita lo voy a ajustar con paleta 2 y si quieren me regreso a cambiar el color. Y bueno, esto ya lo habíamos hecho, ya habíamos revisado las demás opciones y básicamente son labels del eje de las X, del eje de las Y, el título, subtítulo y la nota al pie, ¿no? Y vamos a ejecutar.
tiene un tema, bueno, tendríamos que checar aquí cuál es el warning, pero tiene aquí un tema con un warning. Entonces, aquí está la serie, ¿no? La serie está pronosticada, la serie verde es la, digamos que la observada, y la serie naranja es el pronóstico. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, mi pronóstico replica bastante bien la estacionalidad. ¿Sí? Entonces, mi pronóstico va por ese sería mi pronóstico de esta serie, ¿no? Entonces, vamos a cambiarle la paleta de colores simplemente para probarlo. Entonces, voy a probar un 6, ¿no? Y es otra paleta de colores. Déjenme pensar, y bueno, le voy a dejar la paleta 2, que era la que tenía originalmente. Bueno, ya me acordé. Estos warnings tienen que ver con que me está avisando el software que en una de las series tiene 24 elementos que le faltan, ¿no? ¿Cuál serie cree que es? La serie original, ¿no? Es la que le falta 24 elementos, por eso me está avisando el software que, bueno, que la ruta de trazo le faltan 24 datos. Y sí, en efecto, en este caso a mi gráfica verde le faltan 24. Bueno, básicamente es esto, y con esto pueden guardar su gráfica. Profe, ¿qué significa, bueno, qué indica AES donde dice ggplot en la línea 151? AES es básicamente, le haces como la configuración de los elementos que quieres que grafique en los ejes X y Y. Al menos le tienes que decir el X. Bueno, sí, gracias. Sí. Ahora, Profe, ¿alguna otra? Sí, adelante. para que la serie de pronóstico, la de _F, digamos que acomplete a la serie original, ¿se tiene que especificar algo o simplemente, digamos que R entiende que esa es la parte que se acompleta, la parte que falta del tiempo? Del tiempo. Es que yo lo que estoy haciendo es que estoy encimándolas. No es que R lo entienda, sino que yo las estoy encimando. Ok. ¿Y cómo sabe R que tienen el mismo eje X? Por eso lo definí aquí al principio en AES. En AES le estoy diciendo, el eje X es el común para todas las demás trazos que yo te diga. O sea, para todos los demás, ya sea que te ponga una línea, te ponga puntos, te ponga barras, lo que sea, considera que el soporte de X es el mismo. De esa manera entiende. ¿Vale? Ok, gracias. Ahora, va. ¿Alguna otra duda, muchachos? Igual, profe, puede que sea algo más como, digamos, estándar, pero ¿cómo se podría cambiar la notación del eje de las ordenadas? O sea, ver que está en notación científica. ¿Se puede cambiar desde ggplot o se hace antes? Ya. Sí, ya te entendí. O sea que ¿no? Estos números que se ven bastante gachos, Ajá. ¿no? Que Sí. 5e a la 6. Sí, se puede cambiar. Te lo debo y si quieres déjame, lo escribo en otro momento, pero... Sí, no se preocupe, si no yo lo investigo. Aparte, gracias. Sí, pero se puede cambiar. Una opción podría ser que lo grafiquemos en miles, ¿no? Por ejemplo, podemos dividirlo entre 1000. A ver si con esto lo podemos solucionar, ¿no? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Para cambiar la notación es con options de Zipen. Con options, mira, bueno, ¿en dónde sería con options? En una línea nueva. Ok. Options. No, sin el más, o sea, se haría automático con el ggplot. O sea, aparte del gráfico, allí, options, entre paréntesis, se zipen. Así me lo deletreas porque si no, no lo... S, C, S, C, Ajá. P, Ajá. I, E, N. Así, ¿se cipen? S, C, I, P, N. Así. Ajá, igual a 999. Adentro del paréntesis. Adentro, sí. 900. ¿Así? Sí. Esperen, a ver, vamos a... Ok, y estamos. Mira, buenísimo. Muchas gracias.
Sí, no hay problema. Mira, ya nos lo solucionaron. Muchas gracias. Gracias. Va. ¿Alguna otra duda, muchachos? Va. Entonces, bien, estos pronósticos, ¿no? Sencillo, creo. No debería tener mucho problema para ilustrar. Bien, ahora vamos a hacer esto. Lo que sigue ahora, y lo que quiero ver con ustedes es, después de pronósticos, quisiera ver con ustedes dos técnicas que probablemente van a necesitar muchísimo cuando trabajen con series de tiempo. Entonces, digamos que a partir de este momento como que doy por cerrado todo el tema de análisis univariado de series en términos de armas y arimas. Entonces ya, digamos, podemos cerrar ese capítulo de las series de tiempo. Lo que voy a ver ahora son dos técnicas que son muy comunes para el tratamiento de series. Una de ellas es el concepto de desestacionalización. Aquí depende mucho de cómo ustedes analicen la información. O sea, si alguno de ustedes quiere trabajar con series y quitarles ese ruido que le genera la estacionalidad, por ejemplo, en esta gráfica que yo tengo aquí, esos piquitos o esos picos que van y vienen de la serie, lo que significan son estacionalidad, ¿no? Muchas veces ustedes pueden querer no tenerlos, ¿no? Para hacer una serie más suave, ¿no? Tener una trayectoria mucho más suavizada. Ustedes pueden decidir quitarlos a través de un proceso de desestacionalización, ¿sí? Ahora bien, aquí influye mucho el criterio de ustedes como investigadores o como analistas de información. Depende de su problema, es que pueden tomar la decisión de desestacionalizar o no. Puede ser, en el caso particular de la industria de la aviación, yo creo que las series se deben trabajar así. ¿Por qué? Porque, de hecho, los procesos estacionales modifican las reglas de negocio, ¿no? O sea, cuando cae el número de pasajeros, se tienen que tomar ciertas decisiones y cuando sube se tienen que tomar otras decisiones. Muchas veces en las series macroeconómicas en general como PIB o como inversión, omitimos el problema de la desestacionalización porque no nos preocupa mucho los choques estacionales. Lo que nos preocupa es la tendencia general, ¿no? De largo plazo, hacia dónde converge la serie. Entonces, digamos que va a depender de su problema, es ustedes van a decidir si ocupan o no las técnicas de desestacionalización. Entonces, vamos a la clase 11 de R. Déjenme cerrar 10, clase 11. Entonces, vamos a ocupar para desestacionalizar la técnica que se conoce como ARIMA X11, ahora es X12 y más bien últimamente X13 ya. Es una técnica que ocupa la Oficina del Censo de Estados Unidos y la ocupa para desestacionalizar series, digamos que es el estándar. Voy a necesitar una serie de bibliotecas nuevas que probablemente no habíamos ocupado. Entonces, déjenme nada más eliminar todo lo que tengo por aquí abierto para trabajar en algo más limpio. Aquí también. Bien. Entonces, voy a ocupar la librería ggplot. Voy a ocupar dplyr, el lector de archivos de XLS, la biblioteca stat. Voy a ocupar una nueva que se llama Seasonal y otra Seasonal View y Shiny. ¿Sí? Entonces, si estas últimas tres seguramente no las han instalado, entonces para instalarlas, como siempre, le quitan el gato a cada una de estas líneas y le ejecutan primero y luego ya le ejecutan la última línea. Bueno, en el caso de la Shiny seguramente sí lo ocuparon cuando Omar conversó este graficador de múltiples caminos aleatorios de los volados, si se acuerdan. Cuando lo vieron, vieron una aplicación Shiny, entonces yo creo que ahí ya debieron haber instalado esa biblioteca. Pero si no, revísenlo y ejecútenlo para que puedan utilizarla. Entonces, voy a utilizar información que ya tengo previamente hecha. En este caso, mi base se llama base var, porque es una base que voy a ocupar para la siguiente parte del curso, que voy a empezar a trabajar modelos var. Entonces, voy a hacerle un preprocesamiento a la información. ¿Qué preprocesamiento le voy a hacer? Le voy a quitar estacionalidad a la serie. ¿Sí? Es lo que voy a hacer.
¿Qué series tengo? Tengo el índice nacional de precios al consumidor, tengo el tipo de cambio, tengo los CETES a 28 días, tengo el IGAI y tengo el índice de producción industrial de Estados Unidos. Estas series, cada una de las series las voy a volver series de tiempo, entonces voy a empezar con, el primer ejemplo que voy a hacer es el índice nacional de precios al consumidor, voy a volver serie de tiempo, y voy a utilizar ahora sí una función que es el si. Le voy a preguntar al software cuál es el signo de interrogación y la función, y le pregunto por qué hace la función. Entonces, es una función que viene de Seasonal, que viene de esta biblioteca. Esta aplica un mecanismo X13 y básicamente lo que necesita es argumentos muy sencillos, ¿no? Necesita el objeto, que debe ser preferentemente una serie de tiempo. Necesita opciones como regresores exógenos si es que queremos incluir, el tipo de modelo que queremos ocupar. Bien, todo ese tipo de configuraciones se la podemos ingresar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Yo voy a aplicar el modelo de desestacionalización sin especificar ningún tipo de parámetro adicional. Entonces, voy a utilizar la formulación por default que tiene la función. Entonces, voy a aplicar simplemente la función, la aplico. Entonces, tengo un nuevo objeto que se llama CINPC, ¿no? Entonces, vamos a ver quién compone este nuevo objeto. Este nuevo objeto tiene varias cosas, ¿no? Tiene digamos que la ecuación que se estimó, tiene la serie, tiene, no recuerdo que incluye el list, pero ahorita podemos ver. Tiene los datos, tiene los errores, tiene el modelo, tiene varias cosas, ¿no? Dentro de ese objeto. Si le doy summary a ese objeto, lo que me regresa es el modelo que estimó. Pues por default, cuando le aplicó un proceso de desestacionalización a esta serie, aplicó este modelo. Aplicó un modelo con un componente media móviles y con componentes, de hecho nada más, únicamente son medias móviles para desestacionalizar. Y con una serie de dummies, como que estas son como indicadores de dummies particulares, ¿no? Entonces, aplicó una en febrero de 2002 y otra dummy estacional para los eneros de 2017, para partir de enero de 2017. Estos son los coeficientes que obtuvo. Dos medias móviles, una no estacional y una estacional de 12. ¿Sí? Lo estimó. Vamos a ver entonces cuál fue el resultado final. El resultado final es este. Esta es la serie ya desestacionalizada. La serie original es esta. Podemos ver ambas series. Las series las voy a combinar. Entonces tengo la serie original y la serie desestacionalizada. Tengo mi serie del índice de precios, la serie original y la serie desestacionalizada, ¿no? Entonces simplemente con desestacionalización lo único que le quito es esa fluctuación que tiene, ¿no? Entonces vamos a ver un plot de esa gráfica, de esa serie, de ese objeto de desestacionalización. Entonces me muestra esta serie, ¿no? Entonces la serie roja es la serie desestacionalizada y la serie negra es la serie original. Entonces, lo único que hace es como que estima un arma. De hecho, es un arma con procesos estacionales de diferentes niveles y con diferencias dependiendo del número de diferencias que haya calculado. En este caso, seguramente calculó únicamente una diferencia. Bien, esa es la forma, vamos a llamarle tradicional, de estimar un modelo de desestacionalización. Lo podemos hacer fácil utilizando la aplicación Shiny del proceso. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con esto. Entonces tengo un objeto que ya está desestacionalizado y si le doy View, se lanza la aplicación Shiny. Entonces aquí yo puedo modelarle varias cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de método quiero que ajuste? Puede ser un modelo, esto es de lo más nuevo, ¿no? Un modelo estacional. Ay, no recuerdo qué significan las demás letras. Pero básicamente incluye estacionalidad, incluye dummies puntuales. Sí. Creo que tiene que compartir exactamente esa ventana que se abrió de Shiny porque no se está viendo acá. Es un buen punto. Gracias. A ver, déjenme lanzarlo de nuevo.
Ya sé, creo que es más fácil si comparto completamente el escritorio. Dame un segundo, por favor. A ver, compartir el desktop completo. Me imagino que ahí ven mi escritorio completo, ¿no? No solo R, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces, ¿ahí se ve la aplicación Shiny? Ok. Sí. Vale. Entonces, aquí pueden elegir el modelo. Digamos que esta es la versión más nueva de la estimación. La versión tradicional era el X11. Luego hubo un X12 y ahora es un X13. Pero en realidad el X12 y el X13 se incluyen en este modelo que se conoce como así. Pueden utilizar un X11 si quisieran. O simplemente un, ¿no? ¿Qué tipo de criterio quieren utilizar? Una Kaike. Básicamente por automático siempre está la Kaike, ¿no? El tipo de modelo, normalmente se le deja en automático que lo elija el software. Los outliers también que los identifique de forma automática. También si queremos identificar que hay efectos por vacaciones, pues hay test. Y también si hay algún tipo de estacionalidad por días de negocios que le dicen los gringos, ¿no? Entonces esa es la versión cómo se ve en R. O sea, en R, ¿cómo lo llamaríamos? Lo que yo tengo aquí configurado, ¿cómo se llamaría? Se llamaría simplemente así. Si yo voy modificando alguno de estos parámetros, se va a ir modificando abajo, noten. Entonces, por ejemplo, si yo utilizara otro tipo de configuración, se va modificando abajo, se va completando la instrucción. Entonces, de esta manera yo puedo saber cómo lo puedo aplicar directamente en R. Puedo copiar y lo ejecuto en R, si yo quisiera. ¿Sí? Si ustedes ocupan, digamos que hay una aplicación que tiene la Oficina del Censo de Estados Unidos que se llama X13, es una aplicación adicional, extra, pueden ver cómo sería en ese software, sería de esta manera, pero bueno, nosotros estamos ocupando R, entonces de esta manera. ¿Sí? Entonces, bien. Listo, entonces básicamente es la aplicación Shiny de cómo podrían ustedes estacionalizar y cómo pueden ir jugando con su modelo. Podemos ejecutar el modelo y se calculan los objetos. Voy a cerrar esta ventana. Y ahora voy a guardar mi nuevo objeto estacionalizado en un objeto que se va a llamar INPC AD por ajustado. ¿Y qué objeto voy a guardar? Voy a guardar el objeto final desestacionalizado, ¿no? Ya lo guardaré. Voy a hacer lo mismo para todas las demás series, ¿no? Voy a hacer para el tipo de cambio, primero le hago serie de tiempo, luego le aplico un proceso de estacionalización, hago su gráfica, así se ve, por ejemplo, la del tipo de cambio, y guardo el objeto, ¿no? La serie de estacionalizado. Hago lo mismo para setes, veo su gráfico, lo guardo también. Lo veo para el IGAE, pero el IGAE es más interesante porque su plot es más claro. O sea, en el IGAE claramente le quita muchísimos picos porque tiene mucha estacionalidad, entonces lo estamos desestacionalizando, lo guardo en un objeto desestacionalizado. También hago lo mismo para el índice de producción industrial de Estados Unidos. Creo que casi no tiene estacionalidad porque per se creo que la información ya estaba desestacionalizada. Y lo guardo también en un objeto. Ahora, ya que tengo todas mis series desestacionalizadas, voy a guardar todo en un nuevo objeto. Entonces voy a crear un data frame con el nuevo objeto que va a ser combinar la serie de índice de precios ajustada, el tipo de cambio ajustado, los CETES, el IGAE y el índice de producción industrial. Todo lo voy a combinar y lo voy a combinar en data frame que voy a llamar datos AD. Luego lo que voy a hacer ahora es crear datos AD y lo voy a renombrar. Bueno, le voy a encimar información. Entonces, a datos AD va a ser la combinación de datos, que era la versión original de la información, y todas las series nuevas que cree que se llaman datos AD. Entonces, estoy combinando los dos data frames, ¿no? El data frame, donde viene la serie sin desestacionalizar, y el data frame con las series desestacionalizadas las combino y los guardo en un objeto que se llama datos AD. Lo voy a guardar ahora como un objeto de R. Entonces, esta base de datos se va a quedar en términos de un objeto de R y lo voy a tratar de dejar así para que en el futuro, si yo quiero utilizarlo, ya no llame un XLSX,
sino lo que voy a llamar es un objeto del tipo RData. Bien, ya que guardo el objeto, si yo quisiera llamar ese objeto, simplemente le doy load y ya tengo la información cargada. ¿Sí? Entonces tengo ahora información desestacionalizada. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda con esto, muchachos? ¿Con cómo desestacionalizar series? Yo, por ejemplo, lo había visto en alguna parte de un curso del FMI. Se supone que la técnica es estimar como un medias móviles, ¿no? Para Sí. desestacionalizar, suaviza. Pero, por ejemplo, para muestras pequeñas, en donde haya como un cambio estructural, ¿no habría un problema en la estimación? ¿O el mismo estimado del programa, que lo hace automático, ya cubre eso? Bueno, lo que pasa es que digamos que la versión tradicional de desestacionalización es como tú dices, haces un medias móviles porque el medias móviles suaviza, ¿no? Toda la trayectoria, ¿no? Le quita todos esos brincos. Ahora bien, cuando tiene cambios estructurales como, por ejemplo, esta, ¿no? Vamos a regresarnos al LIGAE. El LIGAE tiene un cambio estructural, de hecho. Aquí está el LIGAE. Este es el LIGAE, tiene un cambio estructural aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hace el software? Cuando detecta cambios estructurales así, le agrega dummy de nivel, por ejemplo. Esa es una dummy, por eso le puso LS. Porque aquí detectó que hubo un cambio. Entonces, ¿qué es lo que hace el software cuando encuentra ese tipo de cosas? Genera dummies para controlar esos choques adicionales. Entonces, ¿cómo corriges un cambio estructural? O más bien, no cómo corriges, sino cómo incorporas un cambio estructural en un modelo. Depende de cómo sea el cambio estructural, ¿no? Hay básicamente dos tipos de cambios estructurales en general, ¿no? Déjame ilustrarlo de la siguiente manera. Voy a cambiar de pantalla por otra cosa. Déjenme poner un ejemplo de qué es lo que hace el software. El software hace algo muy sencillo, en realidad. Entonces, el software, digamos que reconoce que puede haber dos cambios estructurales. Un cambio estructural muy sencillo puede ser un cambio en pendiente. Digamos que aquí tienen su serie de tiempo, aquí tienen su variable xt. Entonces, ¿qué puede ser un cambio estructural en pendiente? Bueno, puede ser que una serie sigue esta trayectoria y de repente cambia de trayectoria y crece así. Ese es un cambio en pendiente, ¿no? Porque cambió la pendiente que traíamos aquí, cambió por una pendiente todavía más pronunciada, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporas este tipo de cambios en un modelo? Bueno, lo que haces es que entonces tu serie de tiempo la divides en dos tramos, ¿no? Le pones, por ejemplo, una constante más, vamos a llamarle beta 1, que depende de los valores rezagados, más un beta 2, que depende de los valores rezagados también, en menos 1, pero vamos a llamarle a uno pelitos 1 y a otro pelitos 2. Donde el primero va a tomar valores de la serie, siempre que t sea menor a algún valor t, ¿no? Siempre que el valor t haya estado por debajo de este valor, ¿no? Para todos los valores que están aquí abajo, la serie va a tomar un valor. Pero para todos los valores que están por aquí, va a tomar otro valor, y ese va a ser otra serie. Entonces, lo que hice básicamente fue partir la serie, la partí en dos. Un tramo controla el primer cambio estructural y la otra controla el segundo cambio. Bueno, controla el primer tramo de la serie y la otra el segundo. Entonces, eso fue un cambio en pendiente. Ese tipo de cosas las puede incorporar el modelo, ¿sí? Y las incorpora normalmente con dummy. ¿Cómo es una dummy? ¿Cómo una dummy puede replicar esto? Pues es muy sencillo. Es una dummy que toma el valor de 0 y 1. 0 si t es menor que t. Y 1 si t es mayor que t. Una dummy así replica más o menos lo que tú tienes arriba. Y la dummy simplemente la multiplicamos por la serie que estemos modelando. Entonces puede quedar esto xt igual a alfa más beta 1 de la dummy por la serie en xt menos 1.
Y, por ejemplo, el caso en el que el cambio estructural fuera como que pasa de ser la serie no estacionaria a estacionaria, como por ejemplo si yo hubiera estado en el 2010 queriendo sacar como la estacionalidad de la inflación y tengo la muestra antes del 2000 cuando no era estacionaria, ¿cómo lo haría el programa? Yo creo que también lo haría con dummies, pero lo haría con dummies como las que generamos. ¿Te acuerdas de esas que mostramos de enero y febrero? Probablemente la capturaría con algún tipo de... Haría ceros para todo el periodo que era estacionario y tal vez con unos para todo lo que demás que es no estacionario. No, bueno, no sé. Híjole, está más complicado lo que me preguntas. ¿Cómo lo haría el software? Es una buena pregunta. A ver, déjame ver si puedo ilustrar el problema, ¿no? Porque creo que necesito tal vez partir de ahí. El problema es más o menos el siguiente, lo que tú me estás preguntando. Entonces, ¿qué pasa si mi problema es que yo tengo una serie que se comporta primero estacionaria, ¿no? Es estacionaria y de repente se vuelve no estacionaria. Entonces puede que estar haciendo esto, ¿no? Pues yo lo haría más o menos igual, que como la serie de arriba, porque este es un cambio en pendiente. De hecho, el cambio en pendiente, para el primer tramo la pendiente era igual a 0 y para el segundo tramo la pendiente pasó de ser algo mayor a 0, ¿no? Entonces yo creo que lo podría modelar como un cambio en pendiente. Se me ocurre, ¿eh? Es una buena pregunta, Jorge. Pero eso es lo que se me ocurre ahorita. Como si fuera una dummy para meterle una pendiente de T en adelante, ¿no? Exactamente. De un punto T en adelante. ¿Sí? Sí, esa es la manera en que se me ocurre que podría ser. De aquí el valor de un valor T, ¿no? Eso es lo que se me ocurre que podríamos hacer. Bueno, que podría hacer el software. Digamos, el software lo calcula, ¿no? Trata de estimar cuál es la mejor escenario. Pues sí, seguramente Vale. el software cubre eso. Vale. ¿Alguna otra duda, muchachos, sobre desestacionalización? Ok, vale. Entonces, vayámonos a la clase 12. Entonces, déjenme ver clase 12. Bien. Entonces, clase 12 lo que quiero hacer es incorporar una nueva, una técnica que se conoce como filtro Hodry-Prescott, ¿no? Y el filtro Hodry-Prescott simplemente es un proceso de separación de la serie en dos tramos. Una serie de ciclo y una serie de tendencia. Eso es básicamente lo que hace un filtro Hodry-Prescott. Entonces, déjenme tomar otra vez pizarra. Voy a necesitar pizarra para esto. Desestacionalización. Entonces, un filtro Hodry-Prescott es algo muy sencillo. El principio es muy sencillo. Supónganse que tienen una serie de tiempo, la cual pueden descomponer en dos tramos. Una G y otra CDT. Entonces, donde G es un componente que es de largo plazo o es de una tendencia de largo plazo y C son choques estacionales o choques de corto plazo, cíclicos, que ocurren cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, si podemos descomponer a la serie en estos dos tramos, entonces básicamente le estamos aplicando un filtro Hodry-Prescott o un filtro de estos que básicamente tratan sobre este tipo de problemas. Si lo viéramos gráficamente es algo muy sencillo como esto, ¿no? Entonces, supónganse que tienen una serie, como quieran ilustrarla, supónganse que es una serie que se ve así. Entonces, si le aplican un filtro Hodry-Prescott a esa serie, básicamente lo que estarían haciendo son dos cosas. Por un lado, tratarían de aislar cuál es el componente que hace que esto sea como una tendencia, ¿no? ¿Cuál sería el componente de tendencia? Probablemente sería algo como la línea azul, ¿no? Esta es la tendencia. Y todos los choques o todos los
las cosas que se salen de esa línea azul, es decir, todas estas curvitas como este tramo que está aquí, o como este, o como este, o como este, todos estos son desviaciones de la tendencia. Entonces vamos a decir que en el caso que estamos analizando, los componentes rojos serían el ciclo y los componentes azules serían la tendencia. Entonces la tendencia de largo plazo, si podemos descomponer la serie en un componente como de tendencia y en un componente de ciclo, entonces hemos filtrado bajo un procedimiento de Hodry-Prescott, ¿no? Es un principio, digamos, es una ilustración muy sencilla, ¿no? El paper original de Hodry-Prescott es de por ahí de los principios de los 90, si no mal recuerdo. Creo que el 97, si no mal recuerdo. Es un paper bastante bonito porque es muy sencillo, no es nada complicado. Y bien, básicamente su planteamiento es, dicen, bueno, ¿cómo puedo separar la serie en dos tramos? Entonces, su planteamiento de ellos es, dicen, bueno, es un problema simplemente de minimización. Entonces, vamos a minimizar una función que sea la suma desde igual a 1 hasta t, perdón, desde t minúscula hasta t mayúscula, de todos los componentes de ciclo al cuadrado, más lambda veces la suma desde t igual a 1 hasta t mayúscula de las desviaciones o de la tasa de crecimiento del componente de tendencia menos la tasa de crecimiento del componente de tendencia en el periodo inmediato anterior. Todo esto al cuadrado. ¿Sí? El problema es minimizar esto. Entonces, noten que este componente que está acá es básicamente como tomar delta de delta g de t. Es un doble delta, es como delta cuadrado de g de t. Es básicamente eso, de g de t. Entonces, son como la doble diferencia del componente de tendencia. ¿Sí? Entonces, vamos a minimizar todos los componentes de ciclos y como la tasa de variación de la tasa de crecimiento o de la tasa de aceleración. Entonces, digamos, una vez solucionado ese problema, si solucionamos este problema de minimización, podemos descomponer la serie. Ahora, Hodry y Prescott, después de haber simulado múltiples veces problemas similares, encontraron valores para lambda, ¿no? Entonces, lambda son constantes ya conocidas, particularmente para problemas como más comunes, ¿no? Entonces, lambda va a ser 100 si los datos son anuales. Lambda va a ser igual a 1600 si son trimestrales. Y lambda va a ser igual a 14,400 si son mensuales. Entonces, lambda básicamente es un factor que castiga, ¿no? Que castiga cuánto varía o cuánto crecimiento tiene el componente de tendencia. Es como un castigador de cuántas veces se desvía del ciclo. Se desvía de la tendencia, perdón. Entonces, digamos que ese es el principio. Es muy sencillo el principio de estimación de Hodry-Prescott. Entonces, resolviendo ese problema de minimización, una vez resuelto, entonces se puede, digamos, descomponer una serie. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo en R. Voy a R. Voy a necesitar algunas librerías, ¿no? ¿Qué librerías voy a necesitar? Voy a necesitar ggplot. Voy a necesitar dplyr, el lector de XL, stat, y esta es nueva, ¿no? Una que se llama filtros, ¿no? Que tiene muchos filtros, además de Hodry-Prescott, tiene algunos otros. Pero yo solo voy a ver Hodry-Prescott en este curso. Entonces, establecemos la ruta de trabajo. Ahora bien, voy a cargar los datos que yo había generado en la clase 11. Entonces, los datos cargados tienen esta información. Voy a tomar únicamente el índice nacional de precios al consumidor y el tipo de cambio, ¿no? Les voy a tomar las series sin desestacionalizar, sino las series, las series desestacionalizadas, por eso tomé el AD. Y voy a aplicar el filtro Hodry-Prescott. El filtro, la función es HP filter y le puedo preguntar al software cómo se ocupa. Aquí está muy sencillo. Pero bueno, digamos que
son series mensuales, entonces la constante que necesito ocupar es 14.400. Entonces, llamo al filtro, le pregunto por qué elementos tiene esos elementos, le pregunto por el componente de ciclo, por el componente de tendencia, por la lambda, que ya la conocíamos, que yo la imputé, por X, que es la serie original, y puedo graficar. Si le doy plot a esta serie, bueno, le tengo que dar aquí Enter, y se grafica, ¿no? Entonces, esta es la descomposición. Entonces, por ejemplo, tengo el INPC, se ve con la línea azul, la tendencia es la línea roja, y todas las desviaciones de la línea roja son ciclos. Puedo hacer lo mismo para las demás series. Lo voy a hacer para el tipo de cambio. Igual, si se dan cuenta, el tipo de cambio tiene un componente Hodge-Prescott que es más claro en el sentido de cómo se suaviza y cómo es que los choques se ven más claros, más que en el INPC. Igual, guardo los objetos y lo puedo guardar en un objeto nuevo. Y básicamente es la forma de estimar el filtro Hodge-Prescott. ¿Dudas con Hodge-Prescott? ¿Nadie? Sí, yo, sobre la doble diferencia, es que como que no me quedó claro por qué se hace esa suma. O sea, porque son todas lo que estás minimizando es que las distancias, o sea, lo que va creciendo la tendencia, las tasas de crecimiento de la tendencia sean muy chiquitas. ¿Cuál es el mejor escenario? ¿Cuál es la tendencia que sería más chiquita? Que generaría que la suma de la primera diferencia menos la segunda diferencia, menos la diferencia de rezagada, sea lo más mínima. Sería una recta. Si tú haces esto en una recta, delta de GDT menos delta de GDT menos 1 sería 0. Entonces, esa es la forma más compacta de hacer minimización. Entonces, básicamente lo que está haciendo ese componente, o este componente que está aquí, esta suma, es lo que está tratando de capturar es forzando a que la recta de tendencia sea lo más parecido a una recta, porque ese es el valor más pequeño que podrías obtener. Si fuera una recta, esto sería 0. Como no es una recta y es algo más curvo, entonces lo que hace el filtro Hodge-Prescott es que dice, bueno, no puedo necesariamente volverme 0, pero quiero hacer lo más chiquito que se pueda. ¿Sí? Eso es como lo que es. ¿Vale? Sí, gracias. Vale, ok. Buenísimo. Entonces, ya nada más por último, dentro de clase 12, agregué un objeto que se llama Markdown. Estos Markdown, yo repliqué aquí básicamente un código que estaba en R, que volví Markdown. Si ustedes quieren ver esto, por ejemplo, imagínense que están preparando una presentación para alguien y quieren mostrarle a alguien esto en, no sé, en HTML, que es más bonito que a veces RStudio, pues pueden hacer una cosa como la que tengo acá, les dan simplemente publicar esto, y espero que, no, perdón, me equivoqué, es en el botón. Está el botón, chin, ya lo perdí. Es en la de tejer, ¿no? En la de knit. Sí, ahí está, exacto, perdón, me equivoqué de botón. Entonces se lanza como un HTML. Y ya tendrían su data frame así, bonito. Si quisieran presentarle a alguien algo, ¿no? Entonces también tienen opciones, pueden preparar markdowns, pueden preparar aplicaciones Shiny, pueden hacer muchas cosas en R. ¿Vale? Bien, muchachos, hasta aquí llegaría hoy. No sé si tengan alguna duda. Profe,